Capítulo Besos, régimen canónico del matrimonio y 1. Los impedimentos matrimoniales. A. Noción, establecimiento y clases. Los impedimentos son circunstancias subjetivas tipificadas por el derecho como inhabilitantes, CFC 10, de la persona para contraer matrimonio válidamente, CFC 1073. Solo la autoridad suprema de la Iglesia puede tipificar impedimentos matrimoniales, bien mediante la declaración de que una circunstancia hace nulo el matrimonio por derecho divino, o bien estableciendo por derecho eclesiástico, con las necesarias condiciones de certeza y racionalidad, Videx 6, 3, nuevos impedimentos, CFC 1075. El ordinario del lugar no puede establecer impedimentos, pero sí prohibir en un caso particular el matrimonio de fieles bajo su jurisdicción, solo por causa grave y mientras dure. Sin embargo, esa prohibición afectaría únicamente a la licitud, y solamente la autoridad suprema podría añadirle una cláusula que hiciera nulo el matrimonio, CFC 1077. Por lo demás, el derecho reprueba explícitamente, videvi 3, b, cualquier costumbre, acetual o futura, que introduzca un impedimento nuevo o deje sin efecto alguno de los ya tipificados, CFC 1076. Los impedimentos pueden ser, según hemos visto, de derecho divino o de derecho eclesiástico, lo cual afectará a la posibilidad de dispensa, vide infra, 1, c. Además, el C 1074 distingue entre impedimentos públicos, que pueden probarse en el fuero externo, vide 14, 4, d, y ocultos, que no pueden probarse o que, de hecho, no se han divulgado, cf., por ejemplo, CC 1080, 1082. En cambio, se ha eliminado en el CIC la distinción entre impedimentos dirimentes, que afectaban a la validez del matrimonio, e impedientes, que afectaban a su licitud. Actualmente todos los impedimentos son dirimentes. B. Los impedimentos en particular. Edad. Para contraer válidamente matrimonio el varón debe haber cumplido 16 años y la mujer 14. Las conferencias episcopales pueden establecer una edad superior, pero solo para la licitud, CFC 1083. El impedimento de edad, que, aunque tiene un fundamento en el derecho natural, es de derecho eclesiástico y, por tanto, dispensable, se basa en la necesidad de garantizar un mínimo de madurez física y psicológica en los contrayentes, que se presume alcanzado a esas edades. El CIC establece en los CC 10716 grados y 1072 otras cautelas relativas a la edad de los contrayentes. Impotencia. Según el C 1084, la impotencia del varón o de la mulla para realizar el acto conyugal, si es cierta, para el caso de que sea dudosa, CFC 1084-2, antecedente al matrimonio y perpetua, incura BLE por medios ordinarios ilícitos, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza, aunque sea relativa, que impida el acto conyugal solo con esa concreta persona. La expresión, por su misma naturaleza, que usa el canon, indica que se trata de un impedimento de derecho divino natural, no dispensable. La razón más inmediata es que el matrimonio, por su misma índole natural, CFC 1055-1, se ordena a la generación. Esa ordenación, Videx 6, 1, d, no consiste en la efectiva obtención de ese fin, no queda frustrada por la simple esterilidad de alguno de los cónyuges, que no es impedimento, CFC 1084-3, vide infra, 3, c, infine, sino en la esperanza de descendencia, spes prolis, que requiere al menos la posibilidad de realizar de modo humano el acto conyugal. Vínculo, o ligamen. Contrae inválidamente quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, consumado o no, CFC 1085-1. Este impedimento, de derecho divino natural, se funda en la unidad, propiedad esencial del matrimonio, Videx 6, 1, c, por lo que no es dispensable, para el caso de nulidad o disolución del matrimonio, CFC 1085-2, para los casos en que no es posible probar documentalmente la muerte del cónyuge, CFC 1707, relativo a la declaración de muerte presunta que permitiría considerarse libre del vínculo conyugal. Disparidad de cultos. Este impedimento hace nulo el matrimonio entre un bautizado en la Iglesia Católica, o recibido en ella ya bautizado, Videx 7, y un no bautizado, CFC 1086-1. El impedimento no surge si la parte católica se ha apartado de la Iglesia por un acto formal,
no basta que el bautizado no sea practicante, ha de mediar un acto inequívoco que exprese o implique la voluntad de apartarse formalmente de la Iglesia. Tiene su fundamento mediato en la grave obligación, de derecho divino, de custodiar el bien de la fe, pero se trata de un impedimento de derecho eclesiástico que se establece por el peligro para la fe, propia y de los hijos, que podría acarrear ese matrimonio. No debe dispensarse si no se cumplen las cautelas exigidas para hacer remoto ese peligro, CFCC 1086-2, 1125 a 1126. Orden sagrado. Quien ha recibido las órdenes sagradas no puede contraer matrimonio válidamente, CFC 1087. Este impedimento es de derecho eclesiástico y tiene su fundamento en la tutela del don del celibato, cuya fuerte congruencia con la condición de los ministros sagrados ha sido reiteradamente enseñada por la doctrina de la Iglesia, cf. Solo en el Vaticano II, LG, 29, Po, 16, OT, 10. Los ordenados in sacris no renuncian a la eius connubii, propiamente no es posible renunciar a un derecho fundamental, pero asumen públicamente, de modo solemne y con especiales garantías de libertad, CFCC 1034, 1036, 1037, vide 28, 3, un compromiso espiritual y jurídico, CFC 277, que crea una situación personal objetivamente incompatible con ese dicho y que, en consecuencia, suspende la posibilidad efectiva de ejercerlo mientras dure, Hervada, Bañares. El impedimento afecta solo a quienes han sido válidamente ordenados, por lo que cesaría si se declarase la nulidad de la ordenación, videxxvi, 3, b. Su dispensa está reservada en todo caso a la sede apostólica, CFC 1078 2,1 grados, y, en la práctica, salvo en el caso excepcional de dispensa a un diácono permanente que ha enviudado, coincide con la dispensa de la obligación del celibato, que concede solo el Papa, CFC 291, y que presupone la pérdida de la condición jurídica de clérigo, vide X, 2, El atentado de matrimonio con este impedimento es, además, delito, CFC 1394-1. Voto. Es nulo el matrimonio de quien se encuentre ligado por voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso, CFC 1088. Ha de tratarse de un voto, CFC 1191, no de otros vínculos sagrados, CFC 573-2, de castidad, que implica la obligación de celibato, CFC 599, público, no privado, CFC 1192-1, perpetuo, no temporal, CFC C 655 a 657, y emitido en un instituto religioso, no en otro instituto de vida consagrada, vide 12, 3. Cesa el impedimento si se declara nula la profesión religiosa o se concede la dispensa, reservada a la sede apostólica para religiosos de institutos de derecho pontificio, CFC 1078 2,1 grados, que lleva consigo la salida del instituto, CFC C 691 a 692. Si el religioso es clérigo, es necesaria, además, la dispensa del impedimento de orden. El atentado de matrimonio con este impedimento es también delito, CFC 1394-2. Rapto. No puede haber matrimonio válido entre el raptor y la mujer raptada o al menos retenida con objeto de contraer matrimonio con ella, salvo que ésta, una vez separada del raptor y en lugar libre y seguro, elija voluntariamente el matrimonio, CFC 1089. Este impedimento solo se da entre varón raptor, el delito que constituye esa acción según el C 1397 podría cometerlo también una mujer, pero no constituiría impedimento, y mujer raptada, llevada a otro lugar contra su voluntad, o retenida con la intención, inicial o sobrevenida, de que acceda a casarse. El impedimento protege la libertad necesaria para contraer válidamente, su supuesto de hecho podría caber bajo el C 1103, referido a la violencia y al miedo, pero desde Trento se configuró como figuarei autónoma. Puede dispensarse, si bien tradicionalmente no se ha hecho, ya que la situación puede cesar en cuanto quiera el raptor. Crimen. Quien, con el fin de casarse con una persona, causa la muerte del cónyuge de esta o del propio, no puede contraer válidamente ese matrimonio. Tampoco pueden contraer válidamente entre sí quienes, en cooperación física o moral, causaron la muerte del cónyuge, CFC 1090. Este impedimento, de derecho eclesiástico, protege la permanencia del vínculo matrimonial,
haciendo inútil la pretensión de quedar libre de él mediante el conyugicidio. Su dispensa se reserva a la sede apostólica, CFC 1078 2,2 grados, y se ha concedido muy rara vez, solo por causas urgentísimas y siempre que el crimen fuera oculto, de lo contrario se hubiera causado un grave escándalo. Parentesco. Este impedimento incluye 4 supuestos: consanguinidad, afinidad, pública honestidad y parentesco legal. Todos ellos tienen en común, con distintos grados de exigencia y, por tanto, de dispensabilidad, la finalidad de proteger la naturaleza de las relaciones de familia. Es claro que el cultivo de la inclinación natural entre los sexos con la perspectiva de una potencial nupcialidad desnaturalizaría el trato y la intimidad familiares. Unos supuestos de este impedimento son de derecho divino natural y otros son concreciones de la ley que dependen en cierta medida de circunstancias culturales y ambientales. Cuando el derecho no excluye expresamente la posibilidad de dispensa, hay que pensar que puede concederse. La consanguinidad, VDV, 5, c, hace nulo el matrimonio en la línea recta, entre ascendientes y descendientes, y hasta el 4º grado de línea colateral, primos hermanos, inclusive, CFC 1091. Este impedimento nunca se dispensa en línea recta ni en el 2º grado de línea colateral, es decir, entre hermanos, CFC 1078-3. La afinidad, VDV, 5, c, hace nulo el matrimonio en cualquier grado de la línea recta, CFC 1092. El impedimento de pública honestidad nace del matrimonio inválido cuando se haya llegado a hacer vida en común, y también del concubinato público y notorio, y hace nulo el matrimonio en el 1er grado de línea recta entre una parte y los consanguíneos de la otra, CFC 1093. El parentesco legal, surgido de la adopción legítima, VDV, 5, c, hace nulo el matrimonio en línea recta o en 2º grado de línea C o lateral, CFC 1094. C. La dispensa de impedimentos. La dispensa es la gracia, vide 7, 5, otorgada con arreglo a dicho por la autoridad eclesiástica competente, CFC C85 a 93, en cuya virtud cesa la eficacia dirimente de un impedimento en un caso particular, de modo que el afectado por él puede contraer matrimonio válido. Solo pueden dispensarse los impedimentos de derecho eclesiástico, CFC C85, 1078-1. El C 1078-3 establece, además, que nunca se dispensa del parentesco entre padres e hijos o entre hermanos, es ciertamente de derecho divino natural el primer supuesto, y muy probablemente el segundo. La dispensa puede concederse en el fuero externo, si se trata de impedimentos públicos, o en el fuero interno, sacramental o no, CFC 1082, vide 14, 4, d. En cuanto a la autoridad competente, la sede apostólica tiene competencia, en ambos fueros, sobre todos los impedimentos dispensables, y se reserva en exclusiva los de orden sagrado, voto y crimen, CFC 1078-2, b. El ordinario del lugar puede dispensar ordinariamente de todos los impedimentos no reservados, CFC 1078-1, c. En caso de peligro de muerte, según el C 1079, el ordinario del lugar puede dispensar de todos los impedimentos, incluso reservados, salvo el de orden sagrado, 1. Si no es posible acudir a él, personalmente, CFC 1079-4, pueden dispensar en las mismas condiciones, CFC 1079-2, el párroco y el sacerdote o el diácono debidamente delegados para asistir a un matrimonio o que asisten a un matrimonio celebrado en forma extraordinaria, CFC 1116-2, d. El confesor puede también dispensar, dentro o fuera de la confesión, en caso de peligro de muerte pero solo para el fuero interno y si se trata de impedimentos ocultos, CFC 1079-3, el C. 1080 regula la dispensa de impedimentos no reservados en el caso perplejo, si se descubre un impedimento cuando todo está preparado para la boda y no puede retrasarse sin peligro de grave daño. La misión de la Iglesia. 2. El consentimiento matrimonial. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio, C 1057-2. Ese peculiar acto de voluntad de los contrayentes posee una eficacia absolutamente insustituible, porque la mutua entrega y aceptación que realiza es personalísima, constituye, como se ha dicho, una unión en las naturalezas, y no está a disposición de voluntades ajenas.
Por tanto, ni la ley, ni la Iglesia, ni el Estado, ni los padres del varón y de la mujer tienen el poder de unirlos en matrimonio. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. C. 1057-1. La norma del C. 1057 consagra, como fruto de una larga evolución doctrinal y magisterial, el principio consensual, según el cual la causa eficiente del vínculo matrimonial, vici ex six, 1, b, es el pacto conyugal, concluido por el consentimiento mutuo de los contrayentes, que debe ser un consentimiento actual, de presente, no una mera promesa de futuro matrimonio. CFC 1062. Sin perjuicio de la suficiencia del poder eficiente del consentimiento para constituir el matrimonio, la consumación subsiguiente a la celebración válida del pacto conyugal, por completar la significación sacramental del matrimonio entre bautizados, signo de la unión de Cristo con la Iglesia por la encarnación, posee también una peculiar eficacia jurídica, expresada en la distinción entre matrimonio rato, celebrado válidamente, y rato y consumado. CF 1061 1-2, vide XXXI, 6. A la vez, el mismo canon indica que el consentimiento debe reunir ciertas condiciones para causar eficazmente el matrimonio. Unas son de derecho natural, necesarias para que el consentimiento sea naturalmente suficiente, y otras las establece el legislador para proteger la institución matrimonial. Ante todo, debe tratarse de personas con la capacidad necesaria para poner un verdadero acto deliberado de voluntad, debidamente exteriorizado. La sola voluntad interna no opera en el ámbito jurídico, que sea, además, proporcionado a la trascendencia del pacto conyugal, vide infra, 3, a. Junto a esto, el objeto o contenido del consentimiento debe ser propiamente matrimonial, lo que los contrayentes deben querer es el matrimonio, vide X6, 1, y no sería suficiente querer establecer otro tipo de relación interpersonal. Dicho de otro modo, el objeto del pacto conyugal, expresado en el C. 1057-2, no es otro que el varón y la mujer en su conyugalidad, es decir, en su complementariedad sexual natural en cuanto se relaciona con los fines del matrimonio, hervada. Además, la Iglesia condiciona la validez jurídica del consentimiento naturalmente suficiente al cumplimiento de ciertos requisitos de habilidad jurídica, como los impedimentos, cf. también C. 1058, y de forma, que el canon indica con carácter general en la expresión el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles. Es de gran importancia para el derecho regular la celebración válida del matrimonio, matrimonio in fieri, ya que del pacto conyugal válido nace el vínculo matrimonial por el que los cónyuges pasan a ser matrimonio, matrimonio in facto esi, con los derechos y obligaciones mutuos, perpetuos y exclusivos que ello comporta. Mientras que las vicisitudes que afectan a la celebración del matrimonio pueden determinar su nulidad, es decir, que los contrayentes no queden vinculados, las que se producen en la vida matrimonial, una vez celebrado válidamente el matrimonio, ya no afectan por sí mismas al vínculo, sino a la realización más o menos lograda, o frustrada, del destino común como cónyuges. Otra cosa es que conductas posteriores de los cónyuges pudieran ser indicio de algún obstáculo a la celebración válida que hubiera estado presente ya en el in fieri. Una vez prestado el consentimiento matrimonial con los debidos requisitos, el matrimonio goza del favor del derecho, por lo que, en la duda, se ha de estar por la validez del matrimonio, mientras no se pruebe lo contrario. C. 1060. Este principio, llamado favor iuris o favor matrimonii, supone que no es necesario probar que el matrimonio es válido, una vez celebrado con arreglo a derecho. Cf. Para el fundamento y sentido de este principio, Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 2004, y que quien impugne su validez debe probar con certeza la causa de la nulidad, la inhabilidad de una de las partes, por la existencia de un impedimento no dispensado, vide supra, L, un defecto de la forma sustancial, vide XXXI, 2, o una anomalía del consentimiento, vide infra, 3. Por esta razón el CIC regula las posibles anomalías del consentimiento matrimonial, que, vistas en positivo, muestran a la vez otras tantas exigencias del consentimiento válido. 3 anomalías del consentimiento. A. Incapacidad consensual. El C. 1095 establece quienes son incapaces de contraer matrimonio, es decir,
en qué supuestos el sujeto carece de la capacidad necesaria para prestar un consentimiento suficiente. El consentimiento matrimonial no es cualquier acto libre de la voluntad, sino un acto, cualificado por la naturaleza matrimonial de su objeto, CFC 1057-2, vide supra, 2, por tanto, debe ser, como acto psicológico o humano, no solo libre, pleno y responsable, sino también idóneamente proporcionado al objeto y título matrimoniales, Viladrich, es decir, apto para la entrega y aceptación recíprocas, a título de derecho y deber mutuo, para ser matrimonio, Videx 6, 1. No obstante, conviene subrayar que ese tipo de acto de voluntad, al que inclina la propia naturaleza, está al alcance de toda persona normal. Sería un error entender que solo personas con especiales condiciones de madurez y de virtud estarían en condiciones de prestar un verdadero consentimiento matrimonial. Esta realidad esencial es una posibilidad abierta, en principio, a todo hombre y a toda mujer, es más, representa un verdadero camino vocacional para la gran mayoría de la humanidad. De ahí se deduce que, al valorar la capacidad o el acto del consentimiento necesario para la celebración de un matrimonio válido, no se puede exigir lo que no es posible pedir a la mayoría de las personas. No se trata de un minimalismo pragmático o de conveniencia, sino de una visión realista de la persona humana, como realidad siempre en crecimiento, llamada a realizar elecciones responsables con sus potencialidades iniciales, enriqueciéndolas cada vez más con su propio esfuerzo y con la ayuda de la gracia. Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 1997, N5. Los tres supuestos del C. 1095 tipifican diversas situaciones de hecho que no son por sí mismas causa jurídica de la nulidad del matrimonio. La causa jurídica es, en los tres tipos, la efectiva incapacidad consensual del sujeto en el momento de contraer. Un trastorno psíquico puede causar o no incapacidad, si no la causa, es jurídicamente irrelevante para la validez del matrimonio. Por eso, el legislador se ha distanciado, con toda intención, de la terminología y las clasificaciones de índole médica y psiquiátrica y ha perfilado un concepto jurídico básico, la incapacidad consensual, y tres tipos jurídicos a través de los cuales esa incapacidad se manifiesta en causas de nulidad autónomas, Viladrich. Ha de tenerse en cuenta, por otra parte, que, solo la incapacidad, y no la dificultad para prestar el consentimiento y para realizar una verdadera comunidad de vida y de amor, hace nulo el matrimonio. El fracaso de la unión conyugal, por otra parte, no es en sí mismo jamás una prueba para demostrar la incapacidad de los contrayentes, que pueden haber descuidado, o usado mal, los medios naturales y sobrenaturales a su disposición, o que pueden no haber aceptado las limitaciones inevitables y el peso de la vida conyugal, sea por un bloqueo de naturaleza inconsciente, sea por leves patologías que no afectan a la sustancial libertad humana, sea, en fin, por deficiencias de orden moral. La hipótesis de una verdadera incapacidad solo puede presentarse en presencia de una seria anomalía que, de cualquier modo que se la quiera definir, debe afectar sustancialmente a la capacidad del entendimiento y o de la voluntad del contrayente. Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 1987, N7. Esos supuestos de incapacidad consensual son los siguientes: carencia de suficiente uso de razón, C1095,1 grados. Para poner un acto deliberado de voluntad, acto humano, el sujeto ha de tener suficiente uso de razón en el momento de contraer. Puede tratarse de una carencia estable, por un trastorno mental que le prive permanentemente del uso de razón, o de una carencia ocasional, por hallarse bajo la influencia de drogas o alcohol. En todo caso, no basta el hecho de haber ingerido drogas o de padecer determinado trastorno, ese hecho debe privar efectivamente al sujeto del suficiente uso de razón. Grave defecto de discreción de juicio sobre los deberes y derechos esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar, C. 1095, segundo. Ya no se trata aquí del uso de razón mínimo para un acto libre, sino de la cualificación del acto de voluntad para que sea proporcionado a su objeto matrimonial, que requiere madurez y discernimiento superiores a los necesarios para actos más corrientes. No se trata de conocimiento teórico, CFC 1096, sino de discernimiento práctico, lo que supone un grado de madurez personal, intelectiva y volitiva, que permita discernir para comprometerse acerca de los derechos y deberes matrimoniales esenciales. El supuesto no incluye cualquier posible manifestación de inmadurez personal,
ha de tratarse de un defecto grave que haga al sujeto incapaz para el consentimiento matrimonial por privarle de la discreción de juicio necesaria. Por otra parte, el grave defecto, explica Viladrich, es un concepto jurídico. No basta, pues, que el sujeto padezca un trastorno considerado médicamente grave, la gravedad jurídica se dará si la anomalía psíquica priva al sujeto, en el momento de contraer, de la discreción de juicio necesaria para un objeto bien preciso, discernir, en orden a comprometerlos irrevocablemente, los deberes y derechos esenciales del matrimonio, Videx 6, 1, XXXI, 4. Incapacidad de asumir, por causas de naturaleza psíquica, las obligaciones esenciales del matrimonio, C1095,3 grados. Las anomalías psíquicas que producen este tipo de incapacidad pueden afectar o no al uso de razón, e impedir más o menos el discernimiento, pero siempre causan una imposibilidad patológica, no la mera dificultad que puede darse en una persona normal, de asumir obligaciones esenciales del matrimonio, Videx 6, 1, XXXI, 4. Aunque el sujeto quisiera hacerlo, no podría responder del cumplimiento de esas obligaciones. A este tipo de incapacidad se reconducen los trastornos psicosexuales, y cualesquiera otros que hagan que el sujeto, por causas patológicas, no sea dueño de sí, y, por tanto, sea incapaz de comprometerse eficazmente, porque ello escapa a su dominio, en aspectos que afecten nuclearmente a obligaciones esenciales, por ejemplo, la fidelidad, no a cualquier aspecto de la vida matrimonial. Se trata, además, de la incapacidad de asumir en el momento de contraer, que hace incapaz para una verdadera entrega conyugal, impidiendo que nazca el vínculo, y no de la simple dificultad de cumplir una vez contraído un matrimonio válido. B. Defecto de consentimiento. El defecto, ausencia o falta de integridad sustancial, de verdadero consentimiento hace inválido el matrimonio, CFC 1057-1, aunque haya habido una declaración externa de aparente voluntad matrimonial. Mientras que la incapacidad consensual se refiere al sujeto, el defecto que ahora estudiamos, del mismo modo que los vicios, que veremos enseguida, se refiere al acto de consentimiento puesto por el sujeto. Esto puede darse bajo diversas figuras. Ignorancia sobre el matrimonio mismo. Aunque el consentimiento es un acto de la voluntad, ésta no puede determinarse sin que el entendimiento le aporte el conocimiento imprescindible para querer de modo humano, nihil volitum nisi praecognitum. El C1096 marca el mínimo de conocimiento del matrimonio imprescindible, para que pueda haber consentimiento matrimonial, mínimo que se presume en toda persona que haya llegado a la pubertad, que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Como se ve, se trata del conocimiento espontáneo, ayudado por la inclinación natural, que tiene la mayoría de las personas, y no de un conocimiento técnico de la regulación jurídica del matrimonio o de su explicación científica. El mismo acto del consentimiento matrimonial se comprende mejor en relación con la dimensión natural de la unión. En efecto, este es el punto objetivo de referencia con respecto al cual la persona vive su inclinación natural. De aquí la normalidad y sencillez del verdadero consentimiento. Representar el consentimiento como adhesión a un esquema cultural o a la ley positiva no es realista. Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 201, N7. Error sobre la persona del contrayente, error de hecho. Puesto que el objeto del consentimiento son las personas mismas de los contrayentes, vide supra, 2, si por error se da el consentimiento a una persona, cuando se pretendía contraer con otra, el matrimonio es inválido, porque en realidad no hay consentimiento, CFC 1097-1. Error sobre cualidades de la persona. Si el error versa, no sobre la identidad, sino sobre cualidades que se piensa que posee la otra parte, error en cualidad, el matrimonio es válido, aunque ese error sea, causa del contrato, es decir, motivo que ha llevado a contraer. En cambio, el matrimonio es inválido si la cualidad sobre la que se yerra es pretendida directa y principalmente, CFC 1097-2. En el primer supuesto, por ejemplo, me caso con fulano, que me parece trabajador, el error de apreciación descubierto después no impidió aceptar a la persona como cónyuge en el acto de contraer, la voluntad de no casarse si se hubiera sabido que faltaba la cualidad erróneamente apreciada no fue actual, es meramente interpretativa, no me habría casado. En el segundo supuesto, por ejemplo,
quiero casarme con una persona rica, como fulano, se quiere directa y principalmente la cualidad, y a la persona por tenerla, esa cualidad no es solo motivo que impulsa a casarse, sino parte del objeto del acto de voluntad actual, que solo se pone por tener, erróneamente, certeza de que la persona posee la cualidad pretendida. Error sobre las propiedades esenciales o la sacramentalidad del matrimonio, error de derecho. El mero error, intelectual, sobre la unidad, la indisolubilidad o la dignidad sacramental del matrimonio, CFCC 1055, 1056, no invalida el consentimiento, siempre que no determine a la voluntad, CFC 1099. Puesto que el consentimiento es un acto de la voluntad, CFC 1057-2, es posible querer sustancialmente contraer matrimonio a la vez que, intelectualmente, se tiene una opinión o idea errónea sobre su sacramentalidad o sobre alguna de las propiedades del vínculo. En cambio, si ese error determina el acto de voluntad, se quiere un matrimonio falseado, este supuesto se da cuando el sujeto posee una convicción intelectual que le lleva necesariamente a querer una unión sin unidad o indisolubilidad, o a quererla en cuanto privada de su dignidad sacramental. En esos casos no se quiere el matrimonio verdadero, de modo que no hay consentimiento matrimonial. Un razonamiento análogo lleva a determinar que la certeza o la opinión, estado intelectual, de los contrayentes sobre la nulidad del matrimonio que están contrayendo no excluyen necesariamente el consentimiento matrimonial, CFC 1100. Consentimiento condicionado. Puede suceder que quien contrae matrimonio supedite su consentimiento al cumplimiento de una determinada condición, su voluntad es no vincularse si la condición no se verifica. El C 1102.1 dispone que no puede contraerse válidamente, se trata de una prohibición irritante, CFC 10, por razones de certeza y seguridad jurídicas, bajo condición de futuro, es decir, haciendo depender el nacimiento del vínculo de algo que todavía no ha sucedido. Si se contrae bajo condición de presente, algo que debe haber sucedido ya, pero que se ignora, o de pasado, el matrimonio será válido si se ha verificado la condición, e inválido en caso contrario, CFC 1102.2, sin embargo, no puede ponerse lícitamente ninguna de esas condiciones sin licencia escrita del ordinario del lugar, CFC 1102.3. Consentimiento simulado. El sistema matrimonial canónico se basa en la presunción, CFC 1101.1, de que el consentimiento expreseído o externamente refleja la verdadera voluntad interna de los contrayentes, sin la cual no pueden hacer el vínculo. Esa presunción admite prueba en contra, porque puede haber discordancia entre la voluntad interna y la manifestada. Se llama simulación al supuesto en que un contrayente, o los dos, expresando externamente el consentimiento, excluye internamente con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo, simulación total, o un elemento esencial o una propiedad esencial del matrimonio, simulación parcial. Cualquiera de esas simulaciones hace inválido el matrimonio, CFC 1101.2. El acto de exclusión ha de ser un acto positivo de la voluntad, una decisión precisa, no una idea, una disposición difusa, una desgana, etc., de no vincularse en aquello que se excluye. Lo que se excluye en la simulación total es el matrimonio mismo, es decir, el sujeto sabe que el acto de voluntad por él manifestado no es verdaderamente conyugal. En la simulación parcial, en cambio, no se excluye vincularse en cierto modo, pero se quiere una relación positivamente desprovista de alguna de las propiedades esenciales del vínculo, unidad e indisolubilidad, o de algún elemento esencial del matrimonio, es decir, de alguno de los derechos y deberes que derivan del vínculo, o de alguna de las notas propias de estos, que son mutuos, perpetuos y exclusivos, CFC 1134. La jurisprudencia ha relacionado tradicionalmente estas simulaciones parciales con los triatona del matrimonio, distinguiendo, exclusión del bonum prolis, ordenación a la prole, del bonum fidei, unidad, y del bonum sacramenti, indisolubilidad. En relación con esos bienes, los derechos que se excluyen pueden enumerarse como lo ha hecho Viladrich a partir del C 1055, derecho al acto conyugal, derecho a la comunidad de vida mutua debida en justicia entre los cónyuges, derecho de ver a no hacer nada contra la prole, derecho de recibir y educarla la prole en el seno del matrimonio, vide XXXI, 4. Violencia física. El C 1103 declara inválido, el matrimonio contraído por violencia, es decir, cuando el contrayente es forzado físicamente a realizar los gestos externos que serían expresión del acto de voluntad,
por ejemplo, a asentir con la cabeza, porque en ese caso falta totalmente el acto de voluntad. Si no se tratara de violencia física, sino de coacción moral, miedo, hay acto de voluntad, pero viciado, como estudiaremos a continuación, vide infra, 3, c. C. Consentimiento viciado. Los vicios del consentimiento matrimonial que hacen nulo el matrimonio en el derecho vigente son el miedo y el dolo. A diferencia de las figuras que acabamos de explicar, en las que el matrimonio no es válido porque, de un modo u otro, falta el consentimiento, en estas otras existe consentimiento, pero viciado, porque el sujeto desaíd manipulado o condicionado por una influencia externa. El derecho impide que la voluntad así viciada sea eficaz, para proteger la libertad con que debe contraerse matrimonio. Miedo. Es inválido el matrimonio contraído, por miedo grave proveniente de una causa externa, incluso el no inferido con miras al matrimonio, para librarse del cual alguien se vea obligado a casarse, c. 1103. Para invalidar el matrimonio, el miedo debe ser, a. grave, basta con que realmente perturbe el ánimo de quien lo padece, aunque objetivamente la amenaza pudiera considerarse leve, b. causado externamente, no por el ánimo del sujeto que lo sufre, se suele explicar que debe proceder de una causa externa, humana y libre, y indeclinable, o sea, de tal naturaleza que el sujeto se vea obligado, aunque sea solo subjetivamente, a elegir el matrimonio como salida, es decir, que contraiga por miedo. No solo con miedo, el miedo debe ser causa antecedente del consentimiento, aunque quien lo provoca no pretenda precisamente ese efecto. Cuando el sujeto que padece el miedo debe subordinación y reverencia al que lo causa, en virtud de su posición de autoridad, hijos padres, empleados jefes, etc., se habla de miedo reverencial. Dolo. Quien consiente, engañado por dolo, provocado para obtener su consentimiento, acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, contrae inválidamente, c. 1098. A diferencia del supuesto de error, quien padece el dolo se engaña, pero manipulado por otro. El matrimonio es inválido cuando esa manipulación, por acción u omisión, a. se lleva a cabo con la intención de engañar para obtener el consentimiento, b. consigue efectivamente engañar, error dolosamente causado, y c. hace errar sobre una cualidad del otro contrayente que, de suyo, objetivamente, afecta gravemente a la esencia, propiedades o fines del matrimonio, aquello que constituye el consorcio de vida conyugal, vide XXXI, 4, PII el C 1084-3 se refiere por remisión al engaño. Doloso sobre la fecundidad, el hecho de que un contrayente sea estéril, por sí mismo, no constituye impedimento, vide lo dicho al tratar del impedimento de impotencia supra, 1, b, pero si obtuviera el consentimiento del otro engañándole sobre esa cualidad, el matrimonio sería inválido.